Muy buenos días a todos y todas. El día de hoy estaremos tratando el caso de un caudillo o un dictador en la historia de la República Dominicana entre los años 1844 y 1916. Empezaremos por distinguir qué es un caudillo y qué es un dictador. Un caudillo es un hombre que como cabeza guía y manda a la gente. El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de las fracciones importantes de las masas populares. Estos eran vistos como líderes carismáticos que solían acceder al poder por procedimientos informales. La gente veía a los caudillos como hombres que fuera de lo común eran capaces de representar sus intereses. Sin embargo, un dictador es una persona que abusa del poder y asume todos o los principales poderes del Estado sin someterse a las leyes. El caso que yo decidí abordar es el caso de Pedro Santana. Cabe destacar que los orígenes familiares y los primeros tiempos de vida de Pedro Santana ayudan a explicar aspectos de su carrera pública. Su padre fue militar y llegó a obtener rango de capitán para la época de la batalla de Palincado, el 7 de noviembre de 1808. El papá, Pedro Santana, que también se llamaba así, cometió un hecho atroz en presencia de su familia. Le cortó la cabeza al ya suicidado gobernador Ferrán para exhibirle enganchada a su espada por las calles del Ceibo. Muchos dicen que esto puede ser lo que contribuyó a que Pedro Santana, o sea el hijo, viviese una niñez traumática y tener una capacidad para mandar a ejecutar personas. Él tuvo una gran influencia económica porque se comprometió con doña Micaela, que era una viuda adinerada de esta región, o sea del este. La influencia económica que él obtuvo lo llevó a participar en la gesta de febrero durante la proclamación de la independencia. En abril de 1843, Juan Pablo Duarte fue donde su hermano para nombrarlo coronel. Sin embargo, este se negó y sugirió que el puesto le fuera otorgado a su hermano Pedro Santana. Y así se podría decir que se inició la vida de Pedro Santana. Estos son los periodos presidenciales de Pedro Santana, de los cuales estaré hablando próximamente. Después de la independencia, Pedro Santana se presentó con su ejército en Santo Domingo y se hizo proclamar presidente de la Junta Central Gubernativa en julio de 1844. El 13 de noviembre de 1844, el general Pedro Santana fue juramentado como presidente de la República Dominicana. Cuando éste estudió con sus asesores el primer proyecto de la Constitución de la República, se negó rotundamente a asumir el cargo de la presidencia con esta Constitución, porque él consideraba que el poder debería de ser militar y no civil, por el estado de guerra que se vivía con Haití. Al redactarse la primera Constitución de la República Dominicana, ejerció deliberada presión sobre los constituyentes para incluir el artículo 210 sin que el mandatario estuviera sujeto a responsabilidad alguna. O sea, él podía ejecutar todo lo que él quisiera. Su primer gobierno tuvo carácter dictatorial, agregó a la Constitución el artículo 210, que le dio poderes para realizar acciones dictatoriales en contra de los ciudadanos. Es decir, si bien nos fijamos desde nuestra primera Constitución, que fue declarada el 6 de noviembre de 1844, Pedro Santana optó por crear el artículo 210, el cual era a su medida, favoreciéndose a sí mismo. Con dicho artículo de dicha Constitución, él establecía que durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias de la nación, pudiendo en consecuencia dar las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Es decir, legalmente el artículo 210 convertía a Pedro Santana en un dictador, y Santana con frecuencia se amparó en él para ejecutar a quienes se atrevieron a desafiar el supuesto orden.
La primera administración del presidente Santana fue muy difícil y se vio agravada por la invasión haitiana de 1845. Su régimen dictatorial fue incapaz de dar solución a los problemas económicos del país y por ello este fue perdiendo apoyo en la población. Bueno, después de eso, él renunció en 1848 y lo sustituyó Manuel Jiménez González. Sin embargo, el gobierno de Jiménez tuvo desde sus inicios la amenaza de nuevas invasiones, por lo que el Congreso Nacional llamó a Pedro Santana para que se hiciera cargo de la situación, permitiéndose, después de sus triunfos, recobrar su prestigio político. Pedro Santana le dio el golpe de estado a Manuel Jiménez el 29 de mayo de 1844, después de haber dirigido la batalla de las Carreras, donde este resultó ganador. El segundo gobierno constitucional de Santana va desde 1853 a 1856. El 15 de febrero de 1853 se llevaron a cabo las elecciones en las que Pedro Santana ganó la presidencia. Su nuevo gobierno no fue muy diferente al anterior. Pedro Santana, al igual que Báez, se dedicó a hacer gestiones para lograr un protectorado de Estados Unidos. España, que hasta entonces no había mostrado gran interés en República Dominicana, se preocupó por el espacio que Estados Unidos podía ganar en este país. Esto motivó a que España apresurara a firmar varios reconocimientos. Segovia, Antonio María Segovia, era un cónsul español. Este se dedicó a entorpecer las negociaciones de Pedro Santana con los Estados Unidos y apoyó a los sectores enemigos del gobierno. Los problemas diplomáticos con España, la crisis financiera y el descenso de la popularidad de Pedro Santana hicieron que este renunciara en 1856. Tenemos el tercer gobierno constitucional y la anexión. Bueno, el general Pedro Santana convocó unas elecciones en las que resultaron elegidos como presidente Pedro Santana y como vicepresidente Antonio Alfaú, iniciando su nuevo mandato constitucional el 31 de enero de 1859. Durante este gobierno el país enfrentó una fuerte crisis y los cortes de madera eran la principal fuente de la economía. Pedro Santana y los sectores del poder interesados en la anexión esperaban que con esta pudieran beneficiarse de diferentes maneras, principalmente garantizar sus puestos y sus privilegios sociales. España deseaba que la anexión pareciera en todo momento como la voluntad del pueblo dominicano, por lo que Pedro Santana mandó a sus hombres a la calle a obligar a la gente a firmar. Sin embargo, se consiguieron solamente como 15,000 firmas de personas, la mayoría de personas no quería firmar, pero fueron firmas obligatorias. Sin embargo, para ese tiempo se estimaba que en la isla había más de 300,000 personas. Santana fue nombrado gobernador de Santo Domingo en la anexión, pero pronto descubrió que las cosas no serían como él había planeado, ya que las directrices españolas tomaban otro camino. Las características sociales de este gobierno son estas. Durante su primer gobierno, él estableció impuestos a productos extranjeros, realizó la emisión del papel moneda, reabrió la universidad, decretó la expulsión de los trinitarios, buscó el reconocimiento internacional y la creación del caudillismo en 1847. Pedro Santana se caracterizó por ser corrupto, o sea, la corrupción, porque él fusiló a muchas personas como Antonio Duvergé y porque expulsó a muchas personas como los trinitarios. También fue dictatorial porque él tomaba las decisiones él solo y se supone que el gobierno también debe de ayudar.
Este gobierno fue peor que el primero por decisiones que tomó. Él fue más estricto. Pero Santana también usó y se benefició del poder para su uso, porque consiguió cosas personales con el poder. Pedro Santana era un hombre autoritario que no creía en las ideas liberales que enarbolaron los trinitarios que seguían el pensamiento de Duarte. Eso explica que la primera constitución de la República consagrara poderes extraordinarios al presidente de la República y a ningún otro sector. El general Pedro Santana se caracterizó por sus grandes dotes militares que lo conllevaron a ganar las batallas que él dirigía. Sin embargo, algunas conceptualizaciones basadas, se podría decir como reflexión, nos lleva a la siguiente conclusión, de que además de que él fuera golpista por los golpes de estado que estaba, anexionista por la anexión a España, o también que él se quería anexionar a Estados Unidos, y como dictador, Pedro Santana se podría considerar como ladrón, porque él obligó al Congreso a permitirle apropiarse por espacio de 50 años de plantas de caoba en la isla Saona a partir de 1855, aunque esto fue abolido un año después tras renunciar a la presidencia, pero lo hizo. En 1849 había asumido la administración pública desproporcionando en 1858. Realizó un decreto de dinero que no tenían fondos, lo que perjudicó a las finanzas nacionales y trajo un gran problema económico. También se considera asesino, sin presumir que Santana heredó de su papá el espíritu homicida. Recordamos que fue el caudillo y no otro quien ordenó el fusilamiento de familiares de Francisco del Rosario Sánchez, del propio Patricio en 1861, así como de otros trinitarios, hechos atroces que los indican sin duda como un auténtico asesino, y también se considera como traidor. Una de sus posibles páginas de gloria, como sabemos, es la batalla del 19 de marzo, cuyos méritos deben ser grandemente compartidos entre él y Antonio Duvergé y otros patricios. Se vio empañada con la retirada, Antonio Duvergé se vio empañada con la retirada de sus tropas hacia Sabanabuey, la misma tarde de ese día, con la cual dejó sin defensa el campo de batalla en Asa, lo que motivó que un genuino patriota como Duarte reaccionara permiso a la Junta de Gobierno, encabezada por Tomás Bobadilla en ese momento, para atacar al ejército haitiano. Bueno, cuando Santana murió, era un hombre ya sin poder, no era una figura despreciada por la población. Pedro Santana se podría decir entonces que fue un caudillo autócrata y patriarca, lo que operó en una época donde predominaba una economía natural, una sociedad con marcada presencia de la cultura hispánica y con un fuerte vacío institucional. En esas condiciones históricas, Santana al principio fue el superhombre, el eje de sociedad, con un don de mando admirado por todos. Por fortuna, él era el hombre más rico del país. En su hacienda oriental trabajaban miles de peones que le seguían ciegamente. Él sería el primer general y ellos serían los primeros soldados de la independencia. Gracias al poder económico alcanzó el poder militar, que le permitió luego asaltar el poder político de la República. Y así él pasó de ser un caudillo a ser un dictador. Muchas gracias. Hasta aquí ha llegado mi exposición.